máximo 2 o 3 divisiones. Posteriormente se crea con esta desmembración la finca 14.502, que fue adjudicada al Instituto Nacional de Transformación Agraria, INTA, en donde, como se les indicaba, se reservó a esta persona 2 manzanas y posteriormente este señor hizo la desmembración de estas 2 manzanas que actualmente están en un sector de la zona 15 a un costado de lo que es el proyecto GOL. Sin embargo, el 19 de julio del año 2003, el BAMBI le adjudica 4.646.50 metros cuadrados al Ministerio de Gobernación, formándose la finca nueva 169, folio 69, libro 2232 de Guatemala. Y en ese lugar, el Ministerio de Gobernación comenzó la construcción de una subestación de la Policía Nacional Civil, que fue denominada la subestación 13.4, la cual está ubicada en la segunda calle y 15 avenida de la zona 15 de esta ciudad capital. En el año 2005, una persona llamada José Tulio Carrillo Hernández interpuso una acción a efecto de desalojar a la comisaría, a la subestación, manifestando de que esa propiedad en la que se había construido la subestación era de él, y para el efecto presentó 2 escrituras públicas. La primera de ella es la escritura número 22 de fecha 31 de enero de 1983, donde él hacía constar que él había recibido o había comprado esa propiedad al señor Rogelio Estrada, y que a su vez el señor Rogelio Estrada en 1959 le había comprado las 2 manzanas que se había reservado el señor Raúl Figueroa Valle. Ante esta situación y con estos documentos, y aprovechando que en el registro general de la propiedad se habían extraviado 2 folios de un libro, el libro 2066 de Guatemala, entonces esta persona inicia ante el juez primero de primera instancia civil de la ciudad de Guatemala unas diligencias voluntarias de reposición de folios, con el objeto de que los folios que habían sido sustraídos de forma ilícita del registro general de la propiedad fueran sustituidos por los documentos que él argumentaba eran reales y con los cuales acreditaba la propiedad de esa finca. Posteriormente, el juzgado ya mencionado declara con lugar las diligencias de jurisdicción voluntaria y ordena al Registro General de la Propiedad que sustituya los folios 199 y 200 del libro 2066 de Guatemala, con el cual se acredita que esta persona es la dueña de la finca antes relacionada. Una vez inscribe esa propiedad a su nombre, se la vende a una entidad que se llama Desarrollos Habitacionales del Norte Sociedad Anónima y la promete en venta por un valor de $1.100.000, de los cuales recibe $100.000 de los Estados Unidos de América, los cuales pues son depositados a una cuenta a nombre de esta persona. Y en la escritura de promesa indica que va a Público, y el Ministerio Público inicia las investigaciones y dentro de ello se establece algunos extremos. En primer lugar, los libros en el Registro General de la Propiedad son habilitados por un juez de primera instancia del ramo civil y según la información obtenida por el Ministerio Público, el libro 2066
fue habilitado el 10 de marzo de 1988, es decir, 5 años después de que la persona autorizara o indicara que era propietario de ese bien inmueble. Otro de los hallazgos que se encontró dentro de estas situaciones es de que la escritura que supuestamente respalda la propiedad que tiene el señor Carrillo Hernández fue redactada en una escritura de fecha 31 de enero de 1983. Todo notario que al autorizar una escritura tiene la obligación de remitir un testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Y el Código de Notariado establece que el testimonio es la copia fiel del instrumento público. En este caso en particular, llama la atención que al Registro General de la Propiedad, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, donde inició las diligencias voluntarias de reposición de folio, y al Archivo General de Protocolos envió los testimonios, pero en hojas de papel sellado especial para protocolos totalmente distintas. Al consultar en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT respecto a qué persona le habían vendido esas hojas de papel sellado especial para protocolos, se estableció que efectivamente le fueron vendidas esas hojas al notario Daniel Álvarez Reyes. Sin embargo, dichas hojas de papel sellado especial para protocolos le fueron vendidas en septiembre de 1985. Esto quiere decir de que fueron vendidas más de 2 años después de la fecha que se le consignó a la escritura constitutiva del derecho que esta persona reclama, siendo imposible que una persona haya redactado una escritura en un documento que ni siquiera había salido de la SAT. Finalmente, pues, nos constituimos al archivo de protocolos en donde ubicamos el protocolo que estuvo a cargo del notario Daniel Álvarez Reyes, y en este se pudo establecer de que está debidamente completo como la ley lo establece. Se encuentra el índice del protocolo y en dicho índice se establece de que el notario Daniel Álvarez Reyes en el año de 1983 únicamente autorizó 20 instrumentos públicos y la escritura con la cual esta persona alega un derecho es la escritura número 22. Esta escritura número 22 tampoco se encuentra dentro de ese tomo, toda vez que la primera escritura que esta persona autorizó fue en el mes de noviembre de 1983 y la última escritura que autorizó, la número 20, es de fecha 30 de diciembre de 1983. Adicionalmente a ello, se pidió un informe al Registro General de la Propiedad en donde se nos envía un acta de fecha 13 de julio de 1999 en donde se hace constar de que ese día se percataron de que al revisar el libro 2066 de Guatemala se dieron cuenta de que hacían falta los folios. Sin embargo, ya en 1988, cuando esta persona estaba iniciando sus acciones, ya hacía referencia. Sin embargo, fue hasta 1999 que se hizo ese hallazgo. Adicionalmente a ello, el Ministerio Público solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala a efecto de que se realizara un expertaje de documentoscopía para establecer si la firma y sello que calzan la escritura número 22 atribuidas al notario Daniel Álvarez Reyes efectivamente le corresponde a él. Y el resultado es
de que ni la firma ni el sello le corresponden al notario Daniel Álvarez Reyes, con lo cual se establece de que el contenido del instrumento público con el cual el señor Hernández Carrillo pretende acreditar la propiedad de este bien inmueble es falso y la propiedad le corresponde al Estado de Guatemala y se encuentra adscrito al Ministerio de Gobernación. Esta investigación ha tardado aproximadamente 2 años. En el mes de agosto del año 2014 se logró que el juez contralor, el juez cuarto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, girara la orden de aprehensión en contra de esta persona. Sin embargo, no había sido posible su localización. Hace aproximadamente 3 meses se solicitó el apoyo de investigadores del Ministerio Público, quienes lograron la ubicación y asimismo se contó actualmente con un análisis financiero, análisis documental, información bancaria, donde se establece que efectivamente vendió la propiedad objeto de litigio, por lo menos la prometió en venta y recibió ya $100,000 a cambio de la misma. Se hizo estudios históricos de las propiedades del Estado, esto con el apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas en el Departamento de Bienes del Estado y del Registro de Información Catastral, que hicieron un estudio histórico al respecto, y como ya se indicó, el peritaje de grafotecnia que fue realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Con las acciones antes mencionadas, el Ministerio Público considera que el señor José Tulio Carrillo Hernández podría ser responsable de los delitos de falsedad material, de falsedad ideológica, de uso de documentos falsificados y casos especiales de estafa. Este día, en virtud de que fue localizado por elementos de investigación del Ministerio Público, en la colonia Villalobos 1 fue detenido y ya fue puesto a disposición de las autoridades a efecto de que resuelva su situación jurídica. Esta aprehensión se dio en virtud de un allanamiento que tenía por objeto ejecutar la orden de aprehensión que desde hace aproximadamente 1 año estaba vigente y no se había podido ejecutar en virtud de que no había sido posible la ubicación del señor Carrillo Hernández, y al momento de su aprehensión también fue incautada un arma de fuego que éste tenía en su poder. Muchas gracias, señores de la prensa. Vamos a presentarles a continuación el caso número 4, que está relacionado con el delito de lavado de dinero. Este caso inicia en diciembre del año pasado a raíz de una denuncia de la IVE, Intendencia de Verificación Especial, en la que se hacía de conocimiento del Ministerio Público que algunas personas estaban comprando vehículos cuyos precios oscilaban entre 150,000 y 800,000 quetzales, los cuales se realizaban mediante transferencias bancarias durante el mismo día de la compra. Voy a dejar con ustedes al jefe de la Fiscalía de Sección de Lavado de Dinero, Rubén Herrera, para que explique el modo de operar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad pues, presentamos el caso siguiente, en el sentido que un grupo de personas asistían a concesionarias de vehículos, a quienes pues hacían compra de vehículos y realizaban un anticipo en efectivo. Seguidamente continuaban con los pagos, pero los hacían de forma fraccionada en efectivo, haciendo los pagos en las mismas agencias que vendían los vehículos o también en las distintas agencias bancarias, pagos que hacían a veces en un mismo día con diferencia de horas realizando esos pagos
los vehículos pues eran entregados a los compradores y estos en algunas oportunidades pues los transferían a otras personas. Como consecuencia de la denuncia recibida de la Intendencia de Verificación Especial, precisamente en diciembre del año 2014, pues se llega a la aprehensión este día de varias personas, entre las cuales tenemos 14 personas aprehendidas, se realizaron 24 allanamientos, se solicitaron 19 órdenes de aprehensión, se incautaron de los vehículos comprados 5, se encontró dentro de una de las viviendas de una de estas personas 4 armas de fuego y también se procedió a la incautación de armas de fuego y algunos celulares. Estas personas configuraron su actuar o encuadraron su actuar dentro de la tipología denominada car wash, que consiste en realizar compra de vehículos haciendo pagos en efectivo, posiblemente con dinero ilícito, ¿verdad? Entonces, estas son las personas aprehendidas el día de hoy por dichos hechos. Este grupo criminal operó en Guatemala, Quetzaltenango y en Zacapa. Dentro de los eventos se puede mencionar el número 1 que sucedió el 4 de marzo del 2013, en el que la señora Mari Lisa Girón adquirió un vehículo por un monto total de 788,198 quetzales durante el periodo del 4 de marzo del año 2013 al 10 de mayo de ese mismo año, mediante 29 pagos, de los cuales 3 fueron con cheque de terceras personas y 26 en efectivo. El evento número 2 sucedió el 6 de marzo del año 2014. La señora Maritza Anabela Domínguez Pérez de Franco adquirió un vehículo por un monto de 473,670 quetzales, lo que sucedió durante el periodo del 6 de marzo del 2014 al 11 de marzo del 2014, mediante 11 pagos en efectivo para cubrir el monto total del costo de dicho vehículo. El evento número 3, el 8 de abril del año 2014, la señora Emma Judith Ramírez Marroquín de Ruiz adquirió un vehículo por un monto de 303,817 quetzales durante el periodo comprendido del 8 de abril del año 2014 al 5 de mayo del mismo año, mediante 5 pagos en efectivo, esto en el departamento de Zacapa. El caso o el evento número 4 sucedió el 26 de septiembre del año 2013. El señor Filadelfo Antonio Hernández Lutín adquirió un vehículo por un monto de 425,150 quetzales durante el periodo del 26 de septiembre del 2013 al 30 de mayo del año 2014, mediante 9 pagos en efectivo. En vista de estas transacciones, entonces, la IVE reportó al Ministerio Público estas transacciones sospechosas que dieron como resultado la aprehensión el día de hoy de este grupo criminal. 14 personas aprehendidas, 5 están pendientes, 24 allanamientos. Voy a dejar ahora con ustedes al señor viceministro de Gobernación para que nos comparta en relación a estos casos. Gracias, señora fiscal. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, durante los 4 operativos que se realizaron,
El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, empeñó aproximadamente 340 agentes de la Policía Nacional Civil, más de 35 patrullas y grupos de investigación que apoyaron todas las diligencias de investigación dirigidas por el Ministerio Público. Únicamente, gracias. Muchas gracias a todas y todos. Vamos en este momento a dejar un espacio a los medios de comunicación. Iniciamos con las preguntas. Tenemos a la periodista Glenda Sánchez de Prensa Libre. Buenas tardes. Primero, ver si van a seguir las depuraciones en el Ministerio Público y a la fecha cuántas personas en lo que la fiscal está al mando del MP, cuántas personas o cuántos empleados han sido capturados y si van a continuar las investigaciones. Como les manifestaba, la Fiscalía de Asuntos Internos empezó a funcionar en el mes de abril de este año y precisamente ha dado muy buenos resultados, ha hecho investigaciones profundas en relación a casos de corrupción y otros delitos cometidos dentro del Ministerio Público. Las investigaciones continúan. De hecho, los eventos del día de hoy nos han permitido realizar allanamientos y obtener documentación que nos va a servir para su análisis y luego terminar la investigación de los mismos. Tenemos además abiertas otras investigaciones que están en curso. A la fecha se han detenido a 25 personas del Ministerio Público. Solo por último, si se descarta que la destitución o el retiro del exsecretario del MP fuera por algún señalamiento. No hay relación entre la renuncia del secretario general del Ministerio Público, que él renunció por razones personales, con el evento de fuga de información. De las escuchas telefónicas, del análisis, del material que hemos tenido a nuestra disposición, no se establece que haya relación del licenciado Carlos Ruiz con estos casos. Continuamos con Evelyn Boche de El Periódico. Buenos días. ¿Se logra establecer cómo se beneficiaban, qué tipo de beneficio económico, no sé, obtenían los trabajadores del MP a cambio de dar la información? Y la otra pregunta es, si bien no estaba involucrado directamente el señor secretario, no sé si por razón de responsabilidad del personal a su cargo hay alguna tipo de responsabilidad administrativa. Gracias. En relación a los supuestos beneficios económicos del personal, es parte del proceso de investigación. Se están haciendo ya las gestiones necesarias ante quien corresponde para establecer el giro de sus actividades, concretamente en los bancos del país. Y en relación al licenciado Carlos Ruiz, como les manifestaba, esta es una investigación preliminar. Vamos a continuar con la investigación y si hubiese alguna responsabilidad administrativa o penal de cualquier persona en el Ministerio Público, vamos a seguirla con absoluta seguridad. Continuamos con Fabián Galindo de Noticiete. Muy buenas tardes. En el caso de que se ha denominado cisnes blancos, la señora Gladys del CID era quien tenía acceso a los sistemas del Ministerio Público y de Gobernación. ¿Cuál era el puesto que tenía ella y por qué tenía privilegios para poder tener esta información? La señora Gladys del CID era oficinista 3 de la Secretaría General y ella, valiéndose de su puesto, obtenía la información del sistema informático del Ministerio Público y de otras unidades del Ministerio Público. Seguimos con la periodista Dulce Rivera de Guatevisión. Gracias, muy buenas tardes. Solo para la consulta es respecto al caso del cisne blanco, ¿de qué manera afectó realmente la fuga de la información en los 7 casos que ustedes presentaron y documentaron?
Yo les manifestaba al inicio que en conjunto llevamos una investigación con la Fiscalía General de El Salvador, Guatemala, la PGR de México y ICE de los Estados Unidos. Este caso estaba siendo llevado por la Fiscalía de Delitos contra la Trata de Personas del Ministerio Público y de la Fiscalía General de El Salvador. Yo obtuve la información de que en ese caso, que se llamaba Batalla, había fuga de información. De tal manera que lo que hicimos fue cambiarle el nombre al caso y le denominamos Lucero. Ese caso ya fueron los operativos hace aproximadamente 2 meses. Pero a partir de esa información de fuga de la fuga, yo pedí al jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos que iniciara una investigación concretamente sobre fuga de información de ese caso Lucero. Pero, producto de la investigación, a partir de interceptaciones telefónicas y análisis del sistema informático del Ministerio Público y otros elementos de investigación, se logró establecer que esta persona y los otros 2 trabajadores del Ministerio Público que fueron detenidos esta mañana, tuvieron también intervención en otros casos donde hubo fuga de información, de tal manera que se llevó a cabo la investigación por 7 meses para establecer su participación no solo en el caso Lucero, sino en los otros casos que les hemos presentado. Y no descartamos, además, que con anterioridad al caso Lucero, estas personas han trasladado información importante del Ministerio Público. Sin embargo, tenemos acreditado del mes de abril a la presente fecha. Afortunadamente no ha afectado en los casos. Vemos que el abogado López y el señor Castañón Mejía han actuado en algunos procesos, pero no ha tenido incidencia porque a la presente fecha los casos están avanzando y hemos logrado desarticular esta estructura criminal. Continuamos con Edson Lozano del diario La Nación. Buenas tardes. Solo en el caso, digamos, de Gladys y de la otra muchacha que eran las encargadas de retirar información en esta estructura, ¿cuáles, digamos, fueron los errores o los fallos que se detectaron en su sistema de información para que ellas pudieran tener acceso? Porque incluso, digamos, hay un caso específico que ustedes mencionan en el que la información estaba bajo reserva y aún así ellas pudieron sacarla, ¿verdad? Sí, efectivamente, tal y como lo expusimos con anterioridad, tanto la señora Gladys del Cid como la señora Sigrid Gieman poseían accesos para poder realizar consultas. Esto como consecuencia o en el ejercicio de los cargos que ellas ocupaban dentro de la institución. La señora Gladys del Cid en Secretaría General y la señora Sigrid Gieman en la Dirección de Análisis Criminal. No se podía prever, digamos, que ellas malutilizaran estos sistemas informáticos para efectuar consultas, en este caso en perjuicio de las investigaciones que se estaban desarrollando por las diferentes fiscalías. Sin embargo, ellas poseían los accesos para poder realizar su trabajo, para poder realizar las consultas que sí les requerían como parte del desarrollo o el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, ellas adicionalmente a ello realizaban consultas de casos que eran del interés de la organización o de la estructura criminal. Y en el caso específico de la señora Sigrid Gieman, cuando se advierte esta fuga de información que se produce en el caso relacionado con el asesinato de los corresponsales, ella fue inmediatamente retirada del cargo en el cual ella poseía accesos hacia las diferentes bases de datos para evitar precisamente que pudiese continuar desarrollando estas actividades al margen de la ley. Seguimos, Sonia Pérez de AP. Licenciada Aldana, creo que sería importante que nos contara un poco
Si un empleado del Ministerio Público firma algo al entrar a la institución donde se compromete a tener secretividad de lo que hace, que nos explique un poco en dónde radica más el delito. Entiendo que el afectar una investigación, poner en riesgo la vida de los investigadores, todo eso, pero legalmente, ¿dónde se establece todo eso? Y la importancia para la institución de desde adentro depurarse. ¿Y por qué hacerlo hasta ahora, por ejemplo, en este tipo de casos? Porque hay muchos casos en los que se habla que fiscales, incluso directores de sección, fiscales de sección, tienen algún vínculo con el crimen organizado. Yo tengo 1 año 5 meses de ser fiscal general y desde que asumí el cargo he tenido la preocupación de saber que en todas las instituciones del Estado, desafortunadamente, hay personas involucradas con el crimen organizado, pero es una percepción. De tal manera que por esa razón decidí la creación de la Fiscalía de Asuntos Internos, para establecer si efectivamente había o no personas en el Ministerio Público involucradas en actos de corrupción o en otros delitos. Y como vemos, creo que fue una buena decisión crear esta Fiscalía de Asuntos Internos, la cual trabaja directamente con mi despacho para que yo tenga la absoluta certeza de la investigación objetiva y transparente en estos casos. Los eventos del día de hoy, como hemos relacionado, iniciaron en abril, porque en abril empezó a funcionar la Fiscalía de Asuntos Internos y pudimos haber llevado a cabo los operativos con anterioridad, pero realmente se necesitaba una investigación profunda para poder establecer con certeza en qué casos estas personas estaban involucrados, de tal manera que fue un proceso de investigación de 7 meses. Cuando las personas ingresan al Ministerio Público, hay acá todo un proceso de convocatoria, luego de exámenes que se realizan para que finalmente el Consejo del Ministerio Público declare si procede o no la elegibilidad de la persona. Y luego, por lo menos en el periodo que yo tengo en el Ministerio Público, le pido a los jefes de la Fiscalía que hagan la propuesta de las personas a nombrar, pero de las personas que han sido previamente declaradas elegibles dentro del Ministerio Público. Yo creo que igual que hemos iniciado una lucha contra la corrupción en entidades del Estado, el Ministerio Público no es ajeno, desafortunadamente, a esa corrupción que también se da en otras esferas del Estado. De tal manera que junto a esa lucha externa, la lucha interna es parte de mi responsabilidad y estoy dispuesta a continuar con las investigaciones. Y el día de hoy ordené que las aprehensiones se hicieran acá en el Ministerio Público, acá en la sede de Gerona, porque pudimos haber detenido a los empleados al salir de su casa o a las 6 de la mañana hacer un allanamiento y detenerlos, pero el mensaje que estoy dando a los trabajadores del Ministerio Público es que si se continúan con actos de corrupción, voy a proceder a las aprehensiones que sean necesarias. Y tenemos una pregunta más por Evelyn Bocha del periódico. Gracias. Es con relación al dinero encontrado en el vehículo del MP. Quisiera saber si se estableció que el agente Gómez Coronado había participado en alguna incautación reciente que lo pudiera llevar a establecer que se quedó con esa parte del dinero. Y la otra es, en el caso del señor Pastora, si él tenía o no conocimiento de que el dinero estaba ahí y lo fue a entregar, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, realizamos una investigación preliminar de indicios, que es lo que esta etapa del proceso penal nos requiere
para, en todo caso, poder solicitar a un juez que se ordene la aprehensión de una persona ante la información racional suficiente que nos lleve a creer que la persona ha podido participar en un hecho delictivo. En relación al señor agente fiscal Óscar Humberto Gómez Coronado, él directamente pertenece a la unidad de litigios de la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Narcoactividad y hicimos una investigación preliminar efectivamente durante los días recientes para establecer si él había participado directamente en algún operativo en el cual se hubiese realizado alguna incautación de dinero para poder relacionar estos hechos con este paquete que fue hallado en el vehículo. Sin embargo, por el momento se ha descartado esa hipótesis en el sentido de que él haya participado recientemente en alguna incautación de dinero y durante el desarrollo de la investigación se va a profundizar en cuanto a los posibles vínculos que esta persona pueda tener con alguna estructura criminal y que este dinero obviamente pueda ser proveniente de alguna actividad ilícita. En el caso específico del auxiliar fiscal Yesli Osmin Pastora Gutiérrez, de la misma forma se tiene la información de que él es la última persona que conduce este vehículo previo a que se realice o a que se descubra que en el interior del mismo y de forma oculta se encontraba este paquete conteniendo los $10,000. Precisamente se han realizado diligencias de allanamientos el día de hoy para poder recabar mayores elementos de convicción y poder determinar si efectivamente el señor Pastora Gutiérrez posee o no una vinculación con este hecho delictivo que se produjo. Sin embargo, el Ministerio Público, y atendiendo al principio de objetividad, realizará los planteamientos correspondientes en el momento en el cual se logre descartar que el señor Pastora Gutiérrez pueda tener algún tipo de vinculación o participación con estos hechos delictivos. Sin embargo, es obligación del Ministerio Público actuar en esta etapa del proceso ante la concurrencia de la información racional o del indicio racional que nos lleve a creer que las personas han podido participar en el delito. Buenas tardes. Perdón, Daniel Soc de Emisoras Unidas, perdón. Buenas tardes. Solo para conocer qué delitos, son dos preguntas, qué delitos tienen los señores y si eran compañeros de sección y por qué uno llevaba el vehículo. Y el otro tema es de las personas que compraban los dineros de alta gama. ¿Qué pasó con esos carros? ¿Los tienen en su poder o los volvieron a vender o cómo fue el tema? Gracias. Sí, efectivamente, como apreciamos en este momento en la pantalla, que ustedes pueden observar, en el caso del señor agente fiscal de apellido Gómez Coronado, se le atribuye su posible participación en los actos propios del delito de lavado de dinero u otros activos, regulado en la ley de la materia. Y en relación al auxiliar fiscal 1, que ha sido aprehendido ante el indicio de ser la última persona que condujo el vehículo previo a descubrirse el dinero que dentro del mismo se encontraba, se le atribuye su participación, en este caso en los delitos de encubrimiento impropio y abuso de autoridad, y esto será lo que oportunamente se planteará ante los tribunales de justicia. Gracias. En cuanto a la pregunta, en cuanto a los vehículos, hasta el momento se tienen 5 vehículos incautados, ya están inmovilizados, también se continúa en la localización de los mismos. Les agradecemos por acompañarnos.